acabó con mi hermano y me quitó mi marido usando brujería. Hola guerrero, me llamo Maritza y quiero compartirte algo que me pasó hace muchos años. Mi hermano y yo éramos muy unidos, tal vez por el hecho de que perdimos a nuestra madre cuando éramos muy jóvenes. Aunque él era mayor que yo me convertí prácticamente en su madre. Yo atendí a los dos, a mi hermano y a mi padre. Mi hermano siempre tuvo un cariño especial por mí, pero las cosas comenzaron a cambiar cuando comenzó su relación con Martina, una chica que conoció mientras iba a la universidad. Ella y yo nunca nos llevamos muy bien, pero como mi hermano estaba locamente enamorado de ella, yo siempre la toleré. Ella siempre buscaba la forma de alejarlo de mí, pero yo me mantenía lo más cerca posible. Yo incluso traté de acercarme a ella y hacerme su amiga, pero ella me mantenía a raya. Tiempo después, yo también comencé a tener mi vida amorosa y conocí a Bruno. Lo conocí mientras trabajaba en la tienda. Él vino buscando un regalo para su madre. Nuestra conexión fue instantánea. A los días de conocernos, ya estábamos saliendo. Él fue a mi casa y le pidió la mano a mi padre. Al principio mi padre un poco que se opuso, pues decía que éramos muy jóvenes y que no nos conocíamos lo suficiente. Así que nos pidió que por lo menos esperáramos un año. Y así lo hicimos. Después que yo empecé con Bruno, Martina comenzó a venir mucho más seguido a la casa. Y en la misma medida que su comportamiento hacia mí era hostil, hacia Bruno era totalmente opuesto. Siempre trataba de hacerle conversación y a cada momento que podía, trataba de quedarse con él a solas. Yo confiaba en Bruno, pues sabía que él no me traicionaría. Y por el bienestar de mi hermano, no quise hacer ninguna escena. Incluso el propio Bruno me dijo que no se sentía cómodo cuando Martina estaba cerca, pues él no quería que hubiera ningún tipo de malentendido, ni de mi parte ni de parte de mi hermano. Pues me confesó que la chica se le había insinuado, que por favor no dijera nada para evitar problemas, pero que le avisara cuando Martina estuviera en la casa, pues él prefería no ir. Yo le dije que no se preocupara, que por mi parte no habría problemas, que yo confiaba en él y sabía que ella era la que estaba buscando estar a solas con él. Ella era la que lo estaba sonsacando. Mi hermano cada día estaba más enamorado de ella. Era casi obsesivo. Y sin importar los desplantes que ella le hiciera o con cuántos hombres coqueteara, él seguía detrás de ella. Incluso mi padre habló con él y le dijo que no le estaba gustando el comportamiento de la chica, que se mantuviera alerta. Pero mi hermano lo tranquilizó, diciendo que ella era así, pero que nunca lo traicionaría, que ella era una chica difícil, pues había tenido una niñez llena de problemas, había sido abandonada por sus padres y había crecido en un hogar para niños abandonados. Mi hermano y Martina finalmente se casaron y poco después comenzaron a tener serios problemas financieros. Así que le pidieron a mi padre que si era posible mudarse a la casa. Mi padre me preguntó si yo tenía algún inconveniente con que mi hermano y Martina se mudaran. Yo le dije que no, que de todas formas yo estaba por casarme y que pronto me iría con Bruno, que ya incluso habíamos comprado una casa. A mi padre la noticia no le sentó muy bien, pues él había planeado que cuando yo me casara, yo me quedaría a vivir con él. Después de todo, la propiedad era bastante grande y él prefería no vivir solo. A los pocos días de haberme mudado para la nueva casa con mi esposo, mi hermano vino a vivir con mi padre. Al principio todo parecía ir bien, pero después mi padre comenzó a llamarme. Decía que no se sentía muy cómodo ahí, que no confiaba en aquella mujer, que ella tenía un comportamiento un poco raro y que mi hermano cada día estaba más idiota. Al próximo día fui hasta la casa de mi padre a ver cómo estaban las cosas. Para mi sorpresa, cuando llegué, Martina no me dejó pasar. Dijo que mi padre no estaba, aunque yo sabía perfectamente que él estaba allí, pues él me había llamado el día anterior y me había dicho que me esperaría. Pero para evitar conflictos, lo dejé así. Como una semana después, mi hermano me llamó para informarme que mi padre había perdido la memoria repentinamente y que ellos no podían cuidar de él, que lo mejor era llevarlo a algún tipo de institución. Yo le dije que de ninguna manera, que aquella era la casa de él y que si ellos no eran capaces de cuidar de mi padre, que lo mejor era que se fueran de allí, que yo me encargaría de él.
pero que no lo haría mientras ellos estuvieran viviendo ahí. Y le dejé claro que el problema no era él, sino su esposa, que se la pasaba coqueteándole a mi marido. Mi hermano se volvió como un loco y me dijo que aquellos eran inventos de Bruno, que Bruno era quien trataba de tener una relación con Martina, que ella misma se lo había confesado. Ahí tuvimos una tremenda discusión, pero no pasó más. Esa misma tarde, cuando llegó Bruno, hablé con él y le conté la situación que estaba pasando. Él me dijo que si quería, podía traer a mi padre para la casa. La casa era lo suficientemente grande y tenía habitaciones suficientes para todos. Yo le agradecí mucho, pero también le comenté lo que me había dicho mi hermano, que Martina decía que él trataba de tener una relación con ella. Él me aseguró que no, que de hecho ella se le había aparecido en el trabajo, que había ido supuestamente a invitarlo a un café, pero que él la rechazó, que no me había dicho nada para no buscar problemas, pero que no me preocupara, que ya había dado instrucciones a la seguridad del edificio para que no la dejaran pasar. A la mañana siguiente llamé a mi hermano y le dije que ese mismo día iría por mi padre. Él me dijo que no, que ya todo estaba bien, que todo estaba arreglado y que ni pensara en pasar por ahí, que ya él había conseguido una orden de juez diciendo que él tenía la custodia absoluta de mi padre. Yo le pregunté que qué juego era el que él se traía, pues el día anterior me había llamado de que quería poner a mi padre en un asilo, y ahora era él quien quería hacerse cargo de todo. Él se enojó mucho y me cortó el teléfono. De inmediato fuimos a ver a un abogado, pero él me dijo que no podía hacer mucho, que mi padre había en efecto firmado documentos que le daban su custodia a mi hermano, y esos documentos habían sido validados por un juez, que conseguir que un juez revirtiera aquella orden sería un proceso largo y sumamente costoso. Bruno dijo que no había problema con el dinero, que él estaba dispuesto a pagar. Así que inmediatamente comenzamos el proceso con el abogado. Yo llamé a mi hermano varias veces pidiéndole que me dejara ver a mi padre, pero él se negaba. Dijo que no, que yo solamente iría a buscar problemas con su esposa. Yo le prometí que no diría nada, que ni siquiera le hablaría, que solamente quería ver a mi padre. Comencé a sospechar que algo no estaba bien, así que monté guardia fuera de la casa de mis padres y esperé a que mi hermano y su esposa salieran. Cuando lo hicieron, logré asomarme por la ventana de la habitación de mi padre, y ahí lo vi en unas condiciones deplorables. Mi padre estaba tirado en un camastro, lleno de moscas, visiblemente sucio y muy delgado. No me pude aguantar, así que llamé a la policía de inmediato. La policía logró constatar a través de la ventana lo que yo había visto, e inmediatamente regresaron con una orden y sacaron a mi padre de allí. Lo llevamos directamente al hospital. Después yo regresé y los esperé hasta que regresaran. Allí le dije a mi hermano y a su esposa todas las cosas que no les había dicho. Ella me dijo que no me preocupara, que aquello era solo el comienzo. Mi hermano la llevó al interior de la casa para evitar que siguiéramos discutiendo. Finalmente mi padre se recuperó de aquello y el juez emitió una orden para que yo tuviera la custodia de él. Aunque la verdad ya no hacía falta, pues había incluso recuperado totalmente su memoria. Según mi padre, Martina, días antes de que él perdiera la memoria, le daba un té todas las tardes, que según ella era muy bueno para la salud. Pero poco a poco su mente se fue sumiendo en una espesa niebla y fue perdiendo todos sus recuerdos. Para él, todo aquello había sido como una gran nebulosa. Pensé en llamar a mi hermano y contarle todo lo que había pasado, pero sabía que él no me iba a creer. Días después, una amiga mutua de mi hermano y mía me llamó. Me informaba que había visto a mi hermano por las calles. Parecía enfermo y desorientado. Estaba pidiendo dinero en un semáforo. Mi primera reacción fue de incredulidad. Le dije que no era posible, que ellos incluso se habían quedado con la casa de mi padre y con todo lo que mi padre tenía de valor. Pero mi amiga me aseguró que mi hermano estaba verdaderamente mal. Por un lado no quería nada que ver con él, pero por otro, algo me decía que era mi responsabilidad. Tal vez aquel instinto maternal que heredé de mi madre. Así que conduje hasta su casa con la esperanza de verlo. Con horror, pude verlo sentado en el portal de la casa.
Había envejecido como 40 años, extremadamente delgado y demacrado. Vestía harapos. Cuando me paré frente a él, le tomó un momento reconocerme. Me di cuenta que estaba muy enfermo. Le dije que me acompañara, que lo llevaría al médico, pero él se negó. Me dijo que estaba esperando a su esposa. Traté de hacerlo entrar en razón, pero él se negaba. Desafortunadamente, en ese momento llegó Martina, bien vestida, olorosa, todo lo contrario al pobre de mi hermano. Y ahí le reclamé. Y ella me preguntó que si todavía no había aprendido mi lección, que la próxima sería yo. Aquello me dio tanta rabia que sin pensarlo me abalancé sobre ella. Le di unas buenas cachetadas y unos buenos jalones de pelo. Dos de los vecinos que venían caminando entraron e intervinieron, y allí nos desapartaron. Mientras salía de la casa, comenzó a amenazarme. Decía que yo pagaría por haberla atacado. Yo le dije a mi hermano que si quería, las puertas de mi casa estaban abiertas para él, y que dejara ese infeliz, que lo único que le traería serían problemas y disgustos. Pero mi hermano, como si estuviese poseído o bajo el influjo de algún hechizo, rechazó mi oferta. Ella solo lo miró y me dijo que no importaba lo que yo hiciera, que él solo la iba a dejar el día que muriera. Y tomé aquello como una seria amenaza que se manifestaría días después. Recuerdo aquel día como si fuera ahora. Estaba cocinando la cena cuando me llamaron de la estación de policía. Habían encontrado a mi hermano muerto en la calle. Murió ahí, tirado, como un vagabundo. La muy infeliz ni se dignó a ir al funeral de mi hermano. Solo estábamos mi esposo, mi padre y yo, y también un par de vecinos que vinieron a acompañarnos. Concha, la señora que había vivido junto a nuestra casa toda la vida, fue una de las que asistió, y me dijo que aquella mujer era verdaderamente mala, y que lo que se rumoraba en el barrio era que hacía brujería. Decían que la casa de mis padres se había vuelto un consultorio de brujería, donde entraban y salían mujeres constantemente. Decían que la mayoría de los rituales que la mujer hacía eran de magia negra. Así que Concha me dijo que me cuidara. La verdad, nunca he sido muy creyente en estas cosas de la brujería, hasta que por supuesto fue demasiado tarde. Poco tiempo después, consumido por el dolor, mi padre falleció de un infarto. Su pérdida me devastó. Pasaba largas horas encerradas en mi cuarto y la verdad, un poco que abandoné a mi esposo. Sé que hice muchas cosas mal, pero nunca me esperé aquello de él. Como 3 meses después de la pérdida de mi padre, mi esposo comenzó a llegar a la casa tarde. Incluso hubieron noches que no llegó a dormir. Pero yo, tan consumida por el dolor, ni siquiera le presté atención a aquello. Las cosas comenzaron a ponerse realmente mal, hasta que un día llegó a la casa con los papeles del divorcio. Me dijo que me dejaba la casa y las cuentas del banco, pero que había encontrado a alguien más, que ya no podía seguir conmigo. La noticia un poco que me dejó en choque. Y por mucho que le pregunté, se rehusaba a decirme quién era la persona. Y no sé por qué, pero algo me sospechaba. Por algún motivo, estaba segura de que mi cuñada tenía algo que ver con todo aquello. Y le dije que estaba bien, que yo no lo retendría a mi lado. Si no quería estar más conmigo, pues era libre de hacer lo que quisiera. Le dije que no era necesario que me dejara la casa ni el dinero, que yo siempre había sabido valerme sola. Pero él insistió, y me dejó el dinero y la casa. Y yo le firmé los documentos allí, inmediatamente. Pues, como dije, no quería tener a alguien a mi lado obligado. Días después me llamó una amiga, una de las que era vecina de la casa de mis padres, casa que ahora pertenecía a mi cuñada. Esta vecina me confirmaba aquella sospecha que tenía de que mi esposo y mi cuñada estaban juntos. Pensé en ir a su casa y confrontarlos, pero era rebajarse demasiado. Así que pensé que era mejor dejarle las cosas a Dios y a la vida. Después de todo, a lo largo de mi vida, siempre he visto que las personas que obran mal, de una manera u otra, siempre pagan el mal que han hecho. Meses después, uno de mis tíos, un hermano de mi papá, lo ingresaron en el hospital. Los años y otras enfermedades que venía arrastrando
a lo largo de su vida finalmente le estaban pasando factura. Yo estuve todo el tiempo con mi tío, pues él no tenía más familia. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo del hospital hacia la cafetería, me crucé con alguien que me pareció familiar, pero no lo reconocía. Me tomó un segundo darme cuenta que era mi ex esposo. Era Bruno. Estaba cadavérico. Podía jurar que estaba peor que mi tío, quien estaba en su lecho de muerte. Él me llamó por mi nombre. Conversamos un momento. Me dijo que estaba allí ingresado, que tenía algo que nadie sabía qué era. Su estómago no aguantaba ninguna comida. Le pregunté si su esposa lo estaba allí acompañando, y él me dijo que no, que aquella mujer solamente lo había usado para sacarle dinero y para saciar sus caprichos, y que él sospechaba que la causa de su enfermedad había sido ella. Me dijo que él sabía que no merecía mi ayuda, pero me pedía encarecidamente que por favor buscara a alguien que hiciera cosas de brujería, para que lo viera, pues alguien del hospital le había dicho que lo que él tenía era un daño. Yo al principio me rehusé a la idea. Nunca he creído en esas cosas y le dije que probablemente lo que tenía una explicación médica, que tuviera fe en los médicos y que los dejara trabajar. Pero él insistió. Yo de verdad no le guardaba rencor ninguno, pues él se portó relativamente bien conmigo. Pues no me tiró a la calle, me dejó la casa, el dinero. Aunque él sabía la situación que yo estaba pasando con mi padre, la verdad se portó como todo un caballero. Y además yo sabía que todo aquello tenía que ver con la desgraciada de Martina. Así que finalmente accedí y fui a un mercado muy famoso que tenía en el centro de la ciudad. Me habían dicho que allí habían personas que se dedicaban a estas cosas de brujería. Así que pregunté a alguno de los comerciantes y finalmente un señor me indicó el pequeño puesto de una señora que vendía flores. Me acerqué hasta el lugar y antes de que yo hablara, la señora me dijo: tú y los que te rodean están bajo un poderoso hechizo. Lo único que te está salvando en este momento es la protección de tu madre fallecida y de tu hermano asesinado. Aquello me dejó de una pieza. ¿Cómo era que esta señora sabía, primero, que mi madre había fallecido y segundo, que venía por una situación de brujería? La señora me dijo que habían invocado fuerzas muy oscuras en mi contra y la de los míos, que aquella fuerza ya se había cobrado la vida de mi hermano y casi se cobra la de mi padre, y que en aquel momento alguien muy cercano a mí estaba padeciendo y si no se le hacía algo iba a morir muy pronto, que a esta persona se le había dado algo a comer, algo que habían preparado con huesos de muertos y polvos de sapo, que aquel tipo de trabajo muy pocas personas se atrevían a hacerlo. La verdad que no salía de mi asombro. La señora me dijo que lo primero era sacar a esta persona que estaba bajo aquella brujería del hospital, que la persona que había hecho el trabajo lo había atado a una cama de hospital y a una tumba, que una vez que lo sacara de allí, lo llevara donde estaba ella, y que ella trataría de salvarlo, pero que no me daba garantías, pues él llevaba mucho tiempo con aquel daño dentro de su cuerpo. La señora me dio un frasco con lo que parecía colonia con unas hierbas adentro, y me dijo que se lo echara por todo el cuerpo, en el momento que lo fuera a sacar del hospital. También me dijo que le pusiera unos dientes de ajo en los bolsillos, pues aquello un poco que alejaba a los entes malignos que venían detrás de él. A mí también me dio una medalla amarrada con un cordón negro, y me dijo que la usara, pues aunque yo tenía buenas protecciones, lo que aquella mujer había hecho era sumamente fuerte. Volví al hospital de inmediato y le dije a Bruno lo que la señora me había dicho. Él me dijo que estaba más que dispuesto a dejar aquel lugar y de hacer todo lo que la señora había dicho. Y así hicimos. Cuando lo monté en el automóvil, pude sentir un mal olor horrible. Tenía un olor como a muerto, algo verdaderamente desagradable. Llegamos al puesto de la señora y la señora ni siquiera dejó que se bajara del carro. Allí mismo lo examinó. Le tocó el vientre y le dijo que las cosas estaban mucho más serias de lo que ella pensaba. Me dijo que teníamos que ir directamente al cementerio. Y así hicimos. Fuimos hasta la parte vieja.
donde estaban las tumbas abandonadas. Entre la mujer y yo acostamos a Bruno sobre una tumba sin nombre. Allí la señora hizo un ritual. Puso unas velas con forma de tijeras y otras cosas que en verdad nunca entendí. Bruno se puso muy mal. Empezó a convulsionar. Yo comencé a preocuparme y estuve a punto de levantarlo, montarlo en el auto y regresarlo al hospital. Pero la señora me dijo que no lo hiciera. Que si lo hacía, no solo lo iba a matar a él, sino que yo misma sufriría las consecuencias. Pues lo que estaban tratando de hacer era desatar el amarre que habían hecho con un muerto, y que el muerto regresara donde pertenecía. Pero si aquel ritual era interrumpido, aquel ente quedaría suelto y buscaría dónde meterse. Yo escuché a la señora y no moví ni un músculo. Bruno cada vez se ponía peor. Se sacudía violentamente y no dejaba de echar espuma por la boca. Puedo jurar que incluso vi su cuerpo levitar. Se levantó unos cuantos centímetros del suelo y volvió a caer con fuerza. En ese momento paró la convulsión y dejó de echar espumas por la boca. La señora me dijo: rápido, ayúdame a levantarlo. Tenemos que llevarlo al carro. Bruno estaba semi-inconsciente. Balbuceaba cosas sin sentido y no tenía fuerza ninguna en las piernas. Lo logramos meter al auto y la señora me dijo que si era posible que me lo llevara a mi casa y que lo dejara allí descansando. Me dijo que antes pasáramos por su tienda a recoger unas velas y otras cosas que me daría para bañarlo y también para que le diera de beber. Y así lo hicimos. Llegamos a la tienda de la señora, me dio las cosas que necesitábamos y seguí mi camino a casa. Y allí dejé a Bruno, en el que fue nuestro dormitorio matrimonial. Y lo dejé descansar. Durmió casi por 3 días. Solo se despertaba para ir al baño y para beber algo de agua. Al 4.º día se vio el cambio. Bruno estaba mucho mejor, aunque todavía muy débil, pero ya el mal color y aquella rara expresión que tenía ya había pasado. Con los días se siguió recuperando poco a poco, y yo me di cuenta que en mi locura no le había preguntado a la señora cuánto le debía. Así que fui hasta el puesto de la señora, pero allí no había nadie. Podía jurar que aquel lugar llevaba años sin tener un negocio. Pregunté a los comerciantes que estaban en la zona si conocían a la señora, pero nadie me supo dar razón de ella. La verdad ni recordaba su nombre, pero todos me dijeron lo mismo, que aquel lugar llevaba cerrado más de 5 años. Me fui de allí llena de preguntas, pero no sabía qué más hacer, pues nadie conocía a la señora, y yo estaba segura que aquel era el lugar donde la había encontrado. Un par de días después recibí una llamada de la vecina Concha. Resulta que en la casa que había sido de mis padres había habido una gran presencia policial y se habían llevado arrestada a Martina. Según se enteraron los vecinos, Martina había prometido a una pareja que sanaría a su hija de una enfermedad, pero aparentemente la chica murió mientras estaba en la casa de Martina. Unos decían que había sido un sacrificio que Martina le había hecho a las deidades que ella veneraba. Otros decían que la chica había muerto por su propia enfermedad. Según Concha, se decía que Martina había aprendido todas aquellas cosas de brujería cuando estaba en el orfanato, y que más de una persona había perdido la vida por las malas acciones de aquella mujer. Yo, por mi parte, interpuse una demanda y logré recuperar la casa que había sido de mis padres, pues esa mujer había, de forma fraudulenta, hecho que mi padre firmara documentos para pasarle la casa a nombre de mi hermano, y a su vez mi hermano se la pasó a ella. El caso es que el día que recuperé la casa no pude ni entrar. Aquella casa estaba llena de todo tipo de cosas de brujería, animales muertos, paquetes, y así que contraté a una compañía de limpieza para que sacara todo aquello de allí y lo botara. Recuerdo que el día que me entregaron la casa, cuando entré, tuve que salir inmediatamente. No soportaba estar allí ni un segundo. No me gustaba la sensación que había allí. Así que decidí venderla. Vender la casa fue un verdadero milagro, pues nadie la quería. Pero finalmente la compró una pareja que vino de otro estado. Ellos la pasaron bien mal en aquella casa. Tal vez, cuando me anime, les cuente qué fue lo que pasó allí.
Bruno y yo retomamos nuestra relación y tuvimos 2 hijos. A día de hoy, no sé quién fue aquella señora que tanto nos ayudó. No sé si fue una enviación divina o si la señora estaba vendiendo en aquel lugar de forma irregular. Tal vez fue echada de allí por la policía o por algún inspector. El caso es que le estaré eternamente agradecida. Y esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este video. Si lo hicieron, déjanos un like y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.